Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repita conmigo: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la reflexión del Evangelio del día de hoy con el Padre Eudis Medina. Hoy el Evangelio es un Evangelio que nos habla y nos invita a la misión. Una misión que debe iniciar con el bautismo. Porque el bautismo marca el comienzo. Es decir, el bautismo es el inicio de una nueva vida. Y se acompaña de una nueva mirada hacia Dios, una nueva forma de ver a Dios. Por eso es importante que padres y madres de familia bauticen a sus niños y luego les enseñen. Dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 18, dice que vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego enséñeles, es decir, la importancia de la enseñanza. Queridos hijos, ustedes y yo debemos comprender y entender que el bautismo es el inicio de una nueva vida en Cristo. Y qué importante cuando los padres deciden que sus hijos también deben iniciar esa nueva vida desde que son niños. Porque la fe entra en la familia a través de los padres, es decir, papá y mamá que enseñan y educan a sus hijos a tener temor de Dios, a amar al Señor. Hoy es un envío claro también de la misión, ¿no? El Evangelio decía que vayan por todo el mundo, vayan, es un mandato, es una orden del Señor, vayan por todo el mundo. Por eso muchos sacerdotes hemos tomado la iniciativa de evangelizar a través de las redes sociales, porque es una manera muy fácil y rápida de llegar a todo el mundo. Y qué importante cuando ustedes y yo nos convertimos en evangelizadores, cuando somos capaces de compartir, por ejemplo, el enlace de la reflexión del Evangelio del día de hoy o de la oración del día. No has realizado la oración del día, te invito para que la realices después de escuchar la reflexión del Evangelio. Tenemos la oración del día con el Padre Eudis Medina. Nuevas formas, nuevas maneras de evangelizar, y debemos valernos de todo ello para cumplir el mandato del Señor, ¿no?
Id por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, a toda persona se debe anunciar el evangelio. O sea, es el envío a la misión, y una misión que debe comenzar realmente desde el encuentro personal con Cristo el Señor. El envío a la misión es claro, preciso y capaz de mover a unos discípulos temerosos ante la pérdida del maestro. Recuerde que nos encontramos casi que donde Cristo ya había muerto, ¿no? Y Cristo se les aparece para anunciarles que vayan por todo el mundo, ¿no? Y anuncien el evangelio a toda criatura. Encontramos a unos discípulos temerosos ante la pérdida del maestro, y convertirlos en testigos fieles del evangelio en medio de muchas dificultades y persecuciones. Id al mundo entero y proclamad la buena noticia del reino. Es todo un proyecto por el que uno puede empeñar su vida, por el cual uno debe consagrar la vida al Señor, ir por todo el mundo, anunciar el evangelio. Pero ese anuncio del evangelio, queridos hijos, debe comenzar en primera persona. Es decir, nosotros debemos primero reflexionar e interiorizar en nuestra vida ese reino de Dios para poderlo darlo a conocer. A ejemplo de los discípulos, pasaron 3 años con el maestro, aprendieron del maestro, Cristo les enseñó. Recuerden que Cristo les explicaba a las personas, les enseñaba el reino a través de las parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba de una manera más personalizada. Por eso el anuncio del evangelio, el anuncio del reino, debe tener como primera persona usted. Es decir, debe interiorizarlo, debe reflexionarlo, debe colocarlo en oración para poderlo anunciar a las demás personas. En segundo lugar, el lugar más difícil en el cual nosotros nos cuesta mucho anunciar el evangelio no es de las comunidades más lejanas donde no ha llegado la palabra de Dios, no. Es nuestra propia familia. Qué difícil es evangelizar en medio de nuestra familia. Por una sencilla razón, ellos nos conocen, ellos saben quiénes somos cada uno de nosotros y a ellos les cuesta muchas veces creer en nuestras conversiones. Por eso es importante que nosotros comencemos testimoniando ese anuncio del reino de Dios en medio de nuestra familia. Yo siempre digo, es el primer lugar donde debemos anunciar el reino de Dios. Qué difícil es, sí, es muy difícil, porque cómo es difícil anunciar el evangelio en medio de nuestra familia. Pero es una tarea que no podemos nosotros colocar a un lado, queridos hermanos. Debemos siempre anunciar el evangelio de Dios en medio de nuestro hogar, en medio de nuestra familia. Ese ir al mundo entero, ir por todo el mundo y proclamar el evangelio, proclamar la buena noticia del reino de Dios, es todo un proyecto. Todo un proyecto que, traducido al día de hoy de nuestra existencia, es una invitación a salir de nosotros mismos, a mirar más allá de nuestro centro, abrir las puertas y ventanas a la nueva brisa que trae el plan salvífico del Señor. Es decir, tenemos que utilizar hoy nuevas estrategias evangelizadoras. Muchas veces nos quedamos con lo mismo, con lo cotidiano. No, debemos utilizar nuevas estrategias evangelizadoras, nuevas formas de evangelizar. Pero ojo, cuidado, esas nuevas formas de evangelizar no es caer en comedia, no es caer en otro tipo de cosas o de desórdenes. No, la iglesia de Cristo siempre es una iglesia ordenada. La iglesia de Cristo tiene una forma y nosotros debemos aprender esa forma y desde allí utilizar nuevas estrategias para evangelizar, nuevas formas de evangelizar. Por ejemplo, una manera y una nueva forma de evangelizar hoy en día es a través de las redes sociales. Qué importante, ¿no? Nosotros saber utilizar estas herramientas para el bien. Hay personas que critican a los sacerdotes porque utilizan las redes sociales simplemente para darse a conocer y no para evangelizar. No. Es importante que ustedes y yo, queridos hermanos, comprendamos que así como el demonio utiliza las redes sociales para
hacer el mal, para hacer que mucha gente caiga en el mal, para hacer que mucha gente caiga en el pecado. Nosotros, los ministros de Dios, los evangelizadores de Cristo, debemos también aprender a utilizar las redes sociales para dar a conocer el mensaje del reino de Dios, para dar a conocer el mensaje de Cristo. Como decía San Pablo, es importante que disminuya yo, pero que crezca Cristo el Señor. Y las redes sociales es una forma, es una manera de poder evangelizar, de poder llegar, de poder cumplir parte de este evangelio, ir por todo el mundo. Hoy en día que vivimos en tiempos de pandemias, que es difícil muchas veces trasladarnos de un lugar a otro, qué importante es que a través de los medios de comunicación social, a través de las redes sociales, nosotros podamos llegar al corazón de las personas, podamos llegar lejos para anunciar ese reino de Dios. Por eso, queridos hijos, ustedes y yo debemos utilizar las redes sociales para el bien, para evangelizar. Por ejemplo, cuando se les pide a ustedes, por favor, compartamos el enlace de la reflexión del evangelio, compartamos la oración. ¿Cuántas veces compartimos tonterías en las redes sociales? ¿Y cómo nos cuesta compartir el mensaje del reino de Dios? ¿Por qué? Porque nos da miedo. Porque vamos a encontrar gente que nos va a decir, por favor, no me envíe eso, yo no quiero saber nada de Dios, no quiero saber nada de la iglesia, no quiero saber nada de que tenga que ver con el Señor. No importa. Usted cumple la palabra del Señor. ¿Cuál es el mandato de Dios? El mandato del Señor es el siguiente: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Aquí no dice id por todo el mundo y predicar el evangelio a aquellas personas que quieran que se les predique. No. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, a todo el mundo. Usted cumple el mandato del Señor. Usted debe aprender, o debemos aprender, a obedecer a Dios. Porque ¿sabe cuál es el problema de muchos de nosotros los católicos? Que creemos en Dios, pero nos cuesta creerle a Dios. Por eso es que muchas veces terminamos en sectas, creyendo en palabras humanas, en palabrerías humanas, que creyéndole a Cristo. Por eso ustedes y yo no solo debemos creer en Dios, debemos aprender a creerle a Dios. Y cuando yo digo aprender a creerle a Dios, es aprender a escuchar al Señor. Hoy el Señor me está dando una orden. Hoy el Señor me está diciendo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es decir, la prédica del evangelio es para todos. No es para un grupo reducido, queridos hermanos, es para todos. ¿Y cómo nosotros nos comprometemos? ¿Cómo nosotros podemos ayudar en este tiempo a predicar el evangelio? Cuando ustedes y yo recibimos el enlace, por ejemplo, de la reflexión del evangelio de hoy, compartirla, darla a conocer a las demás personas. Así como compartimos tantas cosas por medio de las redes sociales, también debemos compartir la reflexión del evangelio de hoy. Por eso la primera pregunta que debemos hacernos es: ¿estoy cumpliendo la orden de Dios? ¿Soy obediente a la voz de Dios? ¿He predicado, he anunciado el evangelio? Esa es la pregunta que debemos hacernos en estos tiempos, ¿no? Fíjense que eso significa que debemos salir de nosotros mismos y mirar más allá de nuestro centro, es decir, de nuestro entorno. Eso es abrir las puertas y ventanas a las nuevas brisas que traen el plan de Jesús. Debemos utilizar nuevas estrategias, una estrategia novedosa, radical, llena de vida para la casa común que es la humanidad. ¿Cuántas personas están sedientas de Dios? ¿Cuánta gente está sedienta del Señor? Y como están sedientas de Dios y nadie les predica y nadie les anuncia, terminan en las sectas. Terminan en aquellas cuevas de ladrones, de bandidos que se disfrazan de ovejas, pero son lobos rapaces, que utilizan la palabra de Dios no para enseñar, sino que la utilizan para engañar. Por eso ustedes y yo, queridos hermanos, no podemos desaprovechar cuando tengamos la oportunidad de poder anunciar el reino de Dios, cuando tengamos la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios. Por eso te invito a compartir la reflexión del día de hoy.
Debemos siempre estar dispuestos a la evangelización. Fíjense, es algo imperativo lo que nos pone el Señor, proclamar. El mismo Jesús nos urge a seguir anunciando y predicando que la buena noticia de Dios continúa hoy, que se trata de un anuncio de salvación y esperanza capaz de sanar todo dolor y todo sufrimiento. Ese es el mensaje de Cristo, mensaje de amor, mensaje de salvación, mensaje cargado de paz, un mensaje cargado de reconciliación. Y quien crea, quien llegue a la fe, quien se sienta comprometido en su búsqueda, como le sucedió a Pablo, hoy celebramos la fiesta de San Pablo, la conversión, ¿no? Serán capaces de desterrar el pecado de su vida y acercarse a todo ser humano de cualquier raza o nación, sin sentirse frenados por las barreras de las incomprensiones. Hay gente que hoy no anuncia el evangelio porque pueden sentirse ofendidos, pueden que la persona los vayan a ofender. No tengan miedo, no tengan miedo. Si aquellos primeros anunciadores sufrieron el martirio y nosotros nos quejamos muchas veces, queremos una iglesia santa, pero ¿cómo nos cuesta pasar por el martirio? Queremos llegar a la gloria de la resurrección, pero sin pasar por la cruz. Y eso le pasa a muchos católicos. Y usted y yo debemos preguntarnos hoy. Yo también soy de aquellos que prefieren llegar a la gloria de la resurrección, pero sin tener que pasar por el hecho de cargar la cruz. Fíjense que el camino de Cristo es un camino, no es fácil, es un camino difícil. Pero hay algo muy importante y es la satisfacción que se encuentra al final. Porque usted puede caminar por un camino muy placentero en esta vida, pero ese camino placentero no te conduce a Dios. Ese camino te conduce a la perdición. En cambio, el camino que conduce a Cristo es angosto, es cuesta arriba, es duro. Encontraremos miles de piedras de tropiezo, pero al final estaremos contemplando esa resurrección del Señor, ese Cristo vivo y glorioso. Y qué importante es cuando ustedes y yo, queridos hermanos, escuchamos la voz del Señor. Qué importante cuando ustedes y yo colocamos en práctica el mandato del Señor. Id por todo el mundo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, vayan. Es un mandato, es una orden. Hoy el Señor te está pidiendo lo mismo, vaya. Comparte el enlace de la oración, comparte el enlace de la reflexión del evangelio, comparte el enlace de la Santa Eucaristía. Llega a muchas personas. ¿Cuántos contactos tenemos nosotros en las redes sociales? ¿Y a cuántas personas somos capaces de enviarle la reflexión del evangelio de hoy? Nos da miedo. Y entonces queremos que Cristo nos ayude, queremos que Cristo nos bendiga, queremos que el Señor esté a nuestro lado. Pero ¿cómo nos cuesta a nosotros ayudar a Cristo? ¿Cómo nos cuesta a nosotros ayudar al Señor? Que en vez de ayudarlo, lo estamos criticando a través de sus sacerdotes. Cuando decimos por qué los curas están en las redes sociales, fíjense lo que hacen por las redes sociales en vez de estar en las iglesias predicando el evangelio. Oye, si hoy el mundo, la pandemia, había cerrado tantos templos, tantas iglesias, ¿de qué debemos hacer? Utilizar las redes sociales para evangelizar. ¿Y qué manera, qué forma tan hermosa de llegar a los corazones de cada persona cuando nosotros sabemos utilizar las redes sociales para hacer que Cristo crezca, que disminuyamos nosotros, no importa, pero que Cristo crezca, que ese evangelio llegue al corazón de cada persona? Usted y yo hoy debemos cumplir ese mandato del Señor, debemos obedecer ese mandato del Señor, debemos escuchar la voz del Señor, que hoy el Señor me está diciendo, vayan por todo el mundo. Por eso la reflexión del evangelio del día de hoy con el Padre Eudis Medina, tratando de ir a todo el mundo a predicar la palabra de Dios, no para que se dejen engañar, no, para que conozcan a Cristo, porque un católico bien formado jamás será confundido, pero un católico ignorante es un futuro protestante. Por eso, queridos hijos, hoy les invito para que dejemos que sea la palabra de Dios que caiga en cada uno de nuestros corazones, que podamos nosotros cumplir esa voluntad del Señor, que podamos ir a predicar el evangelio. Hoy tienes una oportunidad bonita, atrévete a enviar el enlace de la reflexión del evangelio de hoy a todos tus contactos. ¿Te van a criticar? Sí. ¿Te van a juzgar? Sí. ¿Te van a condenar? Sí. Pero Dios te va a bendecir.
Cristo te va a salvar porque estás ayudándole a predicar el Evangelio. Es una tarea de todos los bautizados. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, antes de dar la bendición final, no olviden suscribirse a nuestro canal Padre Eudis Medina. Si deseas apoyar la obra evangelizadora, puedes hacerlo a través de PayPal, Patreon. Allí en la descripción del video encontrarás la información. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. Que tengan un feliz día. Dios les bendiga.